Oh, no pasa nada, exclamó Leia. Es un baño magnífico, mirad. Metió la mano en el agua caliente y la agitó. Da igual en qué momento pongas las burbujas. ¿Puedo poner las burbujas dentro?, preguntó Jaina. Si te metes en el agua podrás añadir las burbujas. Jaina se apresuró a meterse en el agua y extendió las manos. Leia le entregó una estera ambarina que se disolvería en la suave agitación del baño ondulatorio. Jason saltó al agua. «Ahora yo pongo las burbujas». «Demasiado tarde», dijo. «La próxima vez te tocará a ti». «Quizá deberíamos dejar que añadieran otra esfera de burbujas», dijo C3PO, inclinándose sobre el agua para situar a los niños en los dos extremos de la bañera. Jaina usó las dos manos para lanzar agua al rostro del androide. «Quiero volver a casa». «Esta es tu casa, Jason. Ahora vives aquí. Soy tu madre». «No, quiero volver a casa». Leia empezó a preguntarse por qué todas sus habilidades diplomáticas parecían haberse vuelto tan inútiles de repente. Los gemelos empezaron a salpicarse el uno al otro. Al principio el combate de salpicaduras pareció un juego, pero de repente los dos se echaron a llorar sin que hubiese ninguna razón aparente para ello. Leia pensó que aquello quizá fuese una buena preparación para recibir al embajador de Caridad. Cerró los ojos. Los dos gemelos seguían llorando y chillando. C3PO, cada vez más nervioso y confuso, hacía frenéticos esfuerzos para averiguar en qué consistía exactamente el problema. «Ah, si al menos supiera dónde está Han», pensó Leia. 17. La lanzadera robada se precipitó en el abismo de las fauces. Torbellinos de gases recalentados chocaron con el casco bamboleándoles de un lado a otro, mientras Kip intentaba guiar a Han por su tenue curso. La ruta que podía sacarles de allí era tortuosa y se volvía terriblemente traicionera en los puntos donde las singularidades gravitatorias se anulaban entre sí. Las fauces eran uno de los prodigios de la galaxia, la misma existencia de un cúmulo de agujeros negros que parecía una posibilidad astrofísica y había provocado muchas conjeturas acerca de sus orígenes. Los científicos de la vieja república habían recurrido a los argumentos de probabilidad, afirmando que dado el número cuasi infinito de estrellas existentes en el universo, algo como las fauces tenía que surgir por lo menos en una ocasión. Otras especulaciones, las de los contrabandistas más supersticiosos entre ellas, sugerían que las fauces habían sido construidas por alguna antigua raza enormemente poderosa que había creado los agujeros negros colocándolos en una configuración que siempre estaba rozando la inestabilidad para abrir puertas de acceso a nuevas dimensiones. En esos momentos a Han Solo le importaba una cosa, y era la probabilidad de que las fauces fueran la causa de su muerte. El interior de la lanzadera estaba oscuro y hacía tanto calor que apenas se podía respirar. Los colores deslumbrantes y la luz cegadora creaban fuegos artificiales, psicodélicos fuera de la nave y sombras extrañas dentro de ella. Todos los sistemas de iluminación, apoyo vital y regulación de la temperatura habían sido desconectados para proporcionar más energía a los debilitados escudos. Han sudaba en el sillón de pilotaje mientras contemplaba los controles de navegación que había dejado a manos de Kip. Durante la última semana apenas había existido un momento en el que no tuviera que luchar por su vida, pero aún así había echado muchísimo de menos a Leia. Su esposa no tenía ni idea de lo que le había ocurrido y debía de estar terriblemente preocupada, pero sin duda su orgullo le impedía mostrar su preocupación. Aún así, había algo que resultaba todavía más doloroso para Han, y era el saber que sus hijos por fin habían vuelto del planeta santuario en el que habían estado refugiados y que él no había estado allí para darles la bienvenida. Pero si la lanzadera sobrevivía a la travesía de las fauces,
Han nunca volvería a ver a ninguno de sus seres queridos. Todo dependía de las misteriosas capacidades de Kip Durron. Kip luchaba con los controles, guiando la lanzadera a través de algunas de las maniobras más difíciles y complicadas que Han había visto ejecutar en toda su vida. Y Kip mantenía los ojos cerrados. El joven parecía estar viendo por un conjunto de órganos oculares totalmente distinto, como si estuviera contemplando una ruta que no podía ser percibida mediante la visión normal. Han clavó la mirada en los letales agujeros negros esparcidos alrededor de la lanzadera y sintió un deseo casi incontenible de imitar a Kip y cerrar los ojos. Kip seguía bebiéndose paso por aquella implacable carrera de obstáculos, dejándose guiar por su intuición, avanzando a través de una sucesión de frágiles puntos de estabilidad. Chewbacca permanecía totalmente inmóvil en su puesto, paralizado por la tensión y temiendo romper la concentración del joven si se movía. Un escudo se derrumbó y un chorro de chispas salió disparado de un panel de control. Chewbacca soltó un gruñido mientras dejaba caer sus largos dedos sobre los controles, modificando y difundiendo la protección restante de una manera igualada alrededor de un casco. Una sola abertura de los escudos bastaría para que los rayos X y los gases llameantes les hicieran pedazos. Kip no se inmutó. «Estamos llegando al final de este tramo del trayecto», dijo sin abrir los ojos. «Hay una isla gravitacional en el centro del cúmulo. Es como el ojo de una tempestad y allí estaremos a salvo». Han sintió como una inmensa oleada de alivio se iban extendiendo por todo su ser. «Será mejor que nos escondamos en ese lugar durante algún tiempo», dijo. «Recargaremos las fuentes de energía y haremos unas cuantas reparaciones rápidas». Chewbacca indicó que estaba de acuerdo con un guiño. «Y disfrutaremos de un largo descanso reparador», dijo Kip. Han se fijó en la reluciente capa de transpiración que se había acumulado sobre su frente. A pesar de su calma exterior, Kip parecía haber estado manteniendo una enorme concentración que debía de haber exigido el máximo a sus todavía incipientes capacidades. «Ya sabéis todavía que tenemos que encontrar un camino que nos permita salir de aquí, ¿no?». Los torbellinos de gases ionizados se abrieron ante ellos con un cortinaje apartado por una mano para revelar el oasis gravitatorio escondido en el núcleo del cúmulo, un refugio donde podrían recuperarse antes de volver a Coruscant. «¡Lo conseguimos!», susurró Han. Pero alguien más había encontrado el escondite antes que ellos. Orbitando una pequeña isla rocosa en el centro de las fauces había 4 gigantescos destructores estelares imperiales erizados de armamento. Un instante después de su llegada, los hangares de los destructores imperiales escupieron enjambres de caza TIE en una demostración de fuerza realmente impresionante. Han no apartaba los ojos de las gigantescas naves y se sentía incapaz de hablar. Acababan de escapar a la ejecución a manos de Skynex, al ataque de la araña que se alimentaba de energía en las minas de Specia, a una batalla con toda la flota espacial de Kessel y a la destrucción en el laberinto gravitacional de las fauces. Los escudos de la lanzadera dejarían de funcionar de un momento a otro. No tenían armas. Y además los destructores estelares habían lanzado toda una armada de cazas imperiales contra ellos. Tal como están yendo las cosas, acabaremos consiguiendo destruir la galaxia sin querer antes de que sea hora de cenar, dijo Han. Conecta todos los motores, Chewie. Vamos a dar la vuelta a este trasto. Encuentra una ruta de salida para que nos larguemos, Kip. No hay muchas rutas entre las que escoger, dijo Kip. La nave se estremeció como si un pie gigantesco acabara de golpearla por detrás y las chispas brotaron de los controles en un instante después. Chewbacca dejó escapar un gemido de consternación. Han echó un vistazo a las lecturas. «Todos nuestros escudos han dejado de funcionar.
Contempló los 4 destructores estelares y las oleadas de cazas e interceptores TIE que avanzaban hacia ellos. Tengo la sensación de que alguien acaba de pintar una gigantesca diana encima de nuestro casco, dijo. Pueden borrarnos del espacio con solo una andanada. Miró a su alrededor buscando algo lo suficientemente duro para poder darle una patada. Encontró un mamparo y le dio bien fuerte. El comunicador emitió un chisporroteo y por un instante Han empezó a oír otro mensaje amenazador de Murod Dol. Pero los gases ionizados y las distorsiones creadas por los agujeros negros harían ininteligible cualquier transmisión que lograse atravesar el caparazón exterior de las fauces. Una voz seca y gutural surgió de repente de las rejillas del sistema de altavoces interior. Bienvenida, lanzadera imperial. Ha pasado mucho tiempo desde que recibimos noticias del exterior. Transmita su código de acceso de seguridad. Nuestro escuadrón TIE va hacia ustedes para proporcionarles escolta. Han se embaró y un instante después se acordó que habían robado una vieja lanzadera imperial. Dispondrían de unos cuantos segundos antes de que los hicieran volar en pedazos. Pero, ¿un código de acceso de seguridad? Tendría que pensar deprisa. Movió el interruptor del circuito de comunicación. Aquí la lanzadera imperial. Endor en vector aproximación. Hemos tenido un viaje bastante movido por las fauces y casi todos nuestros ordenadores han dejado de funcionar. Solicitamos ayuda. Hizo una breve pausa y después tragó saliva. Oigan, ¿cuánto tiempo llevan sin recibir noticias del exterior? Un ruidoso chasquido llegó del otro extremo de la línea. Los cazas TIE seguían avanzando hacia ellos. Han se removió nerviosamente en el sillón de pilotaje, sabiendo que su farol no iba a dar resultado y que era un blanco desprotegido que iba a ser volado en pedazos de un momento a otro por los dedos de los pilotos imperiales, que ya se estarían removiendo impacientemente sobre sus gatillos. La voz volvió a hablar, esta vez en un tono más seco y tenso que antes. Repetimos la pregunta. Lanzadera imperial Endor. ¿Cuál es el código de acceso de seguridad? Transmítalo inmediatamente. Han se volvió hacia su copiloto. ¿Cuánto tiempo tardarán en poder funcionar estos escudos, Chewie? Preguntó. El Wookiee había sacado los paneles de acceso de los compartimentos de energía laterales y estaba extrayendo de ellos grandes masas de cables que deslizaba entre sus dedos intentando ordenar las conexiones. Chewbacca olisqueó el aire para localizar los circuitos quemados. Pasaría mucho tiempo antes de que ellos y aquellos sistemas pudieran volver a funcionar, aunque solo fuese en parte, y mucho más antes de que volvieran a ser plenamente operativos. Han volvió a abrir el circuito de comunicaciones. Oh, bueno, como ya le he dicho, hemos sufrido daños muy graves en los sistemas de ordenadores. No podemos... Excusa inaceptable. La frase de código es verbal. Calma, no era más que una comprobación, dijo Han. La frase de código es... Se volvió hacia Kip y le lanzó una mirada llena de desesperación, como si esperase que el joven sería capaz de sacar el código de la nada. Pero las probabilidades de hacer algo semejante hubieran sido minúsculas, incluso teniendo a Luke Skywalker a bordo. Kip se limitó a encogerse de hombros. La última frase de código de que disponemos es RJ-2/ZZ/8000. Aguardamos su confirmación. Desconectó el circuito, miró a Chewbacca y a Kip y extendió las manos en un gesto de impotencia. Bueno, había que intentarlo, ¿no? Respuesta inadecuada, dijo secamente la voz, ronca y gutural. Menuda sorpresa, murmuró Han. La transmisión seguía llegando. Está claro que no han sido enviados por el gran Moff Tarkin, lanzadera Endor. Serán hechos prisioneros y traídos inmediatamente a bordo del destructor estelar Imperial Gorgona para ser sometidos a un concienzudo interrogatorio.
Cualquier intento de huir o de oponer resistencia dará como resultado su destrucción inmediata. Han se preguntó si debía tomarse la molestia de enviar un acuse de recibo de la transmisión y acabó decidiendo que no era necesario. La mención del gran Moff Tarkin y el brutal gobernador que construyó la primera Estrella de la Muerte le había dejado bastante perplejo. Tarkin había sido destruido junto con su arma apocalíptica 10 años antes. ¿Sería posible que aquellas personas llevaran tanto tiempo sin mantener ninguna clase de contacto con el exterior? La lanzadera tembló como si acabara de ser asida por una gigantesca mano invisible. Han pudo oír el chirrido quejumbroso de las placas metálicas cuando la presión empezó a oprimir el casco exterior. «Es un haz de atracción», dijo. La gigantesca punta de flecha del destructor estelar, insignia de la flotilla, acababa de aparecer sobre ellos. Chewbacca dejó escapar un gruñido y Han asintió. Aquello tampoco le gustaba nada. «No te molestes en intentarlo, Chewie», dijo. «Nunca podremos escapar de ese haz de traición, y aun suponiendo que lo consiguiéramos, nunca podríamos salir de aquí lo bastante deprisa. Y tampoco podríamos sobrevivir a otra travesía de las fauces». Un escuadrón de cazas TIE rodeó la lanzadera secuestrada, formando un capullo de naves a su alrededor y haciendo imposible que se desviaran de la trayectoria seguida por un haz de tracción. El destructor estelar Gorgona abrió las puertas de su enorme hangar de recepción para engullir a los prisioneros. Los cazas TIE le siguieron a toda velocidad. Entraron en la cavernosa boca metálica y salieron disparados hacia arriba. Han se acordó de cómo había sido capturado y llevado a bordo de la primera Estrella de la Muerte de una manera muy parecida, flanqueado por cazas estelares imperiales, mientras intentaba resistirse a un potente haz de atracción. Pero en esa ocasión estaba pilotando su propia nave y había podido ocultarse en uno de los compartimentos secretos del almacenamiento del halcón. Esta vez ni siquiera tenía uniformes robados que ponerse y solo contaban con los trajes calefactores que los prisioneros utilizaban para trabajar en las minas de especia de Kessel. «No vamos a causar muy buena impresión», dijo Kip. Los 4 destructores estelares flotaban sobre un amasijo de cuerpos rocosos interconectados suspendido en el mismísimo centro de las fauces. Otras estructuras y restos esqueléticos se movían en una lenta órbita baja alrededor del archipiélago de asteroides. Han se preguntó qué era todo aquello. ¿Un área de maniobras? ¿Una base secreta? ¿Qué razones podían tener el Imperio para haber desperdiciado tanta potencia de fuego en la protección del pequeño grupo de rocas que tenían debajo? El haz de atracción llevó la lanzadera hacia el hangar de Gorgona y lo remolcó hasta una zona de descenso aislada. La lanzadera fue depositada sobre el suelo metálico y Han oyó débiles chirridos y crujidos, como un coro de suspiros de alivio mecánicos que brotara de la maltrecha nave. Los pelotones de tropa de asalto se apresuraron a ocupar sus posiciones, corriendo por el hangar en columnas impecables ordenadas, indicadoras que habían recibido un excelente entrenamiento y seguían adiestrándose regularmente para entrar en combate. Los soldados iban armados con desintegradores de un modelo bastante antiguo que llevaban desenfundados y preparados para hacer fuego. «Se verá mejor que averigüemos qué quieren», dijo Han. «¿Alguna idea luminosa?» «No se me ocurre ninguna de mucha luz», respondió Kip, meneando su morena cabeza. Han dejó escapar un suspiro de resignación. «Venga, saldremos juntos. Subid las manos y moveos muy despacio». Chewbacca lanzó un largo gruñido, asegurando que no sentía ninguna aversión particular a la idea de morir luchando, especialmente si iban a ejecutarles de todas maneras. «No lo sabemos», respondió Han. «Venga, salvamos». Chewbacca, el más impresionante de los 3, se colocó en el centro flanqueado por Han y Kip Durron, más abajo y menos corpulento. Salieron de la lanzadera y se rindieron. Los soldados de las tropas de asalto dirigieron sus armas hacia el trío más verlo. Han se preguntó qué habría hecho para merecer una racha de mala suerte tan larga y terrible.
Una señal hizo que las últimas filas de soldados de las tropas de asalto se pusieran en posición de firmes y se echaran las armas al hombro, mientras las primeras filas seguían apuntando a los prisioneros con sus desintegradores. Han volvió la mirada hacia el otro extremo del hangar para naves y vio abrirse unas puertas y a una mujer muy alta que entró por ellas, acompañada por unos guardaespaldas a cada lado. La mujer era de constitución esbelta y movimientos gráciles y precisos. Vestía un mono de vuelo color verde aceituna y llevaba guantes negros. La mujer cruzó el hangar prestando muy poca atención a quienes la rodeaban, como si los soldados formasen parte de los sistemas de la nave. Su mirada estaba clavada en los prisioneros. Lo que más llamaba la atención de su aspecto físico era la abundante melena que flotaba alrededor de sus hombros y desaparecía por su espalda, fluyendo durante una longitud desconocida. Tenía el cabello de color rojizo, del cobre, recién salido de la fragua, y parecía como si chisporroteara con una vida eléctrica propia. Sus ojos eran verdes y de una mirada tan penetrante como la de un turboláser. Fue en línea recta hacia ellos. Han vio la insignia de su cuello y se sorprendió al comprender que se encontraba ante un almirante. Han había estudiado en la Academia Imperial cuando era joven y sabía que el que una mujer llegase a alcanzar el rango de almirante era un acontecimiento inaudito y sin precedentes. El emperador Palpatine albergaba un ampliamente conocido prejuicio contra los no humanos, pero practicaba una discriminación más sutil contra las mujeres, y rara vez ascendía ni siquiera a las que conseguían superar sus rigurosas pruebas. Que aquella mujer hubiera alcanzado el rango de almirante, y especialmente que estuviera al mando de una flotilla de destructores estelares imperiales, era realmente notable. Han se puso en guardia al instante y se dijo que debía tener mucho cuidado con ella. La mujer se detuvo al pie de la rampa y alzó la mirada hacia ellos. Sus rasgos estaban tan delicadamente modelados como los de una estatua, y eran igual de fríos y rígidos. Cuando habló, sus labios apenas se movieron. «Soy el almirante Dala, y estoy al mando de la flota que protege la instalación de las fauces». La gélida mirada de sus ojos verdes se fueron moviendo lentamente y se posó en cada uno de ellos. Los tres se han metido en un buen lío. 18. Luke y R2 tenían muy poco que hacer mientras Lando pilotaba la Dama Afortunada con rumbo hacia Kessel, una colina nebulosa de atmósfera que escapaba del campo gravitatorio rodeaba la roca en forma de patata, y la luna que albergaba la guarnición seguía girando a su alrededor en su órbita pegada a ella. «Bienvenidos al jardín de la galaxia», dijo Lando. Luke pensó en Tatooine, su planeta natal, y se acordó del mar de las dunas, el gran pozo de Carcón y los cereales de Yutlandia. «He visto sitios peores», dijo. R2 indicó que estaba de acuerdo con un pitido. Lando se inclinó sobre los visores. «Sí, bueno, pues no emitas juicios apresurados. Aún no hemos visto este sitio de cerca». Abrió un canal de comunicaciones. Si Kessel contaba con un buen sistema de detección, la estación debería de haber captado la presencia de la Dama Afortunada en cuanto habían salido del hiperespacio. «Hola, Kessel, ¿hay alguien a la escucha?» «Estoy buscando a un tipo llamado Morut Dol y quiero proponerle un negocio. Les ruego que contesten». «¿Quién es usted?», preguntó una voz que sonaba bastante sorprendida. «Indíquese». «Me llamo Timo, y si quiere más información tendrá que ir en busca de Dol y dejar que sea él quien haga las preguntas». Lando se volvió hacia Luke y sonrió. Habían pensado que utilizar el nombre falso del artista de la estafa de las carreras de amorfoides añadiría otro toque de ironía a su misión. «Mientras tanto, mi socio y yo hemos traído cierta suma de dinero de la que querríamos disponer. Para ser exacto, le estoy hablando de $500,000 de créditos. Así que vaya corriendo a buscar a Dol».
El altavoz permaneció en silencio durante unos momentos. Resultaba obvio que el oficial de comunicaciones estaba consultando con alguien y acabó emitiendo una respuesta. Vamos a transmitirle los parámetros de una órbita de espera, señor Timo. Siga esas instrucciones con toda exactitud. Nuestro escudo de energía es plenamente operativo y desintegrará su nave si intenta descender sin contar con la autorización necesaria. ¿Lo ha entendido? Luke miró a Lando y los dos se encogieron de hombros. Esperaremos a que Dol saque la alfombra de bienvenida para recibirnos, dijo Lando, inclinándose sobre el canal de comunicaciones. Pero si tarda demasiado en hacerlo, iré a gastar mi dinero a otro sitio. Después cruzó las manos detrás de su cabeza y se recostó en el sillón de pilotaje. Kessel ya ocupaba todos los visores y mirillas por debajo de ellos. Lando se encargaría de obtener acceso a los lugares que querían visitar mediante su ingenio y sus mentiras, mientras que Luke mantendría los ojos bien abiertos y sus sentidos de Jedi aguzados al máximo para captar a alguien o cualquier rastro de Han. Antes de salir de Coruscant, habían creado falsas historias para cada uno, eliminando cualquier mención de la Nueva República, pero conservando la cantidad suficiente de alusiones a negocios oscuros y transacciones rápidas para que proporcionarse evidencias corroboradoras. Luke intentaría permanecer en el anonimato, siempre que ello fuera posible. Un rato después, una voz sibilante y quebradiza surgió del sistema de comunicaciones. «¿Señor Timo? Aquí Morud Dol. ¿Le conozco?» «Por el momento no, pero tengo una cuenta de crédito llena de efectivo que me dice que quizá desee llegar a conocerme». Oyeron una burbujeante inspiración de aire. «¿Y qué puede significar eso?» «Mi oficial de comunicaciones me ha dicho algo acerca de $500,000 de créditos». Hace poco tuve mucha suerte en las carreras de amorfoides de Ungul. Estoy buscando un sitio en el que invertir los créditos que gané y siempre he pensado que había mucho dinero que ganar en la minería de la especia. ¿Está dispuesto a hablar conmigo? Dol respondió casi al instante. No cabe duda de que $500,000 de créditos es una suma de la que vale la pena hablar. Le enviaré una escolta de patrulleras que le llevarán por un pasillo abierto en el campo de energía. «Ardo en deseos de que podamos hablar cara a cara», dijo Lando. Dol se limitó a emitir un siseo de batracio. Lando posó la dama afortunada sobre la pista de la institución penitenciaria imperial, donde quedó rodeada por vehículos de exploración, transporte de superficie y otras naves de las que se habían sacado todas las piezas y sistemas que todavía estaban en condiciones de funcionar. Lando iba tan elegantemente ataviado como de costumbre, sonreía y le brillaban los ojos. Luke llevaba un mono de vuelo oscuro del que se habían quitado todas las insignias. Un pelotón de hombres vestidos con una mencolaza de uniformes de la prisión y armaduras de la tropa de asalto llevó a Luke, Lando y R2 hasta el enorme edificio trapezoidal de la institución penitenciaria. La impresionante masa de la prisión parecía palpitar con años de dolor y castigo, y los sentidos agudizados de Luke captaron el aura que la impregnaba. Permaneció en guardia y no dijo ni una sola palabra. Al menos los dos integrantes de su escolta mantenían las armas enfundadas y se estaban comportando de la manera más acogedora de que eran capaces. Fueron por los tubos ascensores que subían a lo largo de la pendiente del muro delantero de la prisión. Luke podía ver los seriales de Kessel a través del transpariacero, planicies coordenadas a la aridez y al abandono eterno que se extendían en todas direcciones a su alrededor. El ascensor llegó a la subestructura acristalada administrativa y los guardias les indicaron que debían seguirles. Burócratas, oficinistas y funcionarios de aspecto furtivo y miserable iban y venían por los pasillos, dando la impresión de estar mucho más ocupado de lo que hubiesen querido estar. Luke se preguntó si Dol habría organizado a toda prisa aquel ajetreo como espectáculo con el que impresionar a Lando, pero el frenético corretear de un lado a otro parecía más caótico que eficiente.
Morud Doll había ido a un pasillo para recibirles personalmente. El anfibio bajito y achaparrado se frotó las grandes manos de dedos romos e hizo la cabeza con un gesto de saludo. El artefacto de visión mecánica que le tapaba un ojo alteró su enfoque para que el ribetiano pudiera verles. «Bienvenido, señor Timo», exclamó Doll. «Le pido disculpas por toda esta confusión. No ha cogido un momento demasiado bueno para visitarnos. Ayer perdí a mi mano derecha y a mi jefe de turnos debido a un infortunado accidente producido en un túnel. Le ruego que me disculpe si le parezco un poco alterado». «Oh, no se preocupe», dijo Lando, estrechando la mano que le ofrecía Doll. «He sido administrador de algunos grandes complejos mineros y a veces parece como si el mismísimo planeta se negase a cooperar». «Muy cierto», dijo Doll, abriendo y cerrando la boca como una cría de Rauk mendigando comida. «Una manera muy interesante de expresarlo, desde luego». «Espero que el desastre no haya sido muy perjudicial para su producción de especia», dijo Lando. «Oh, le aseguro que tardaremos muy poco tiempo en volver a producir a plena capacidad». Lando movió una mano señalando a Luke. «Mi socio ha venido para ayudarme a inspeccionar las instalaciones mineras y asesorarme sobre su potencial como inversión». Lando tragó una bocanada de aire. «Ya sé que mi visita debe de haberle pillado por sorpresa, naturalmente. Dígame, ¿hay alguna parte de su explotación minera en la que pudiese invertir mi dinero?» Doll les indicó que le siguieran a su despacho. Su chaleco de piel de lagarto reflejaba la débil iluminación de los pasillos con un sinfín de ondulaciones multicolores. «Entren y hablaremos con más calma». Doll les precedió con su paso contoneante, moviendo la cabeza de un lado a otro como si tuviera ciertas dificultades para ver por dónde iba. Una vez hubieron entrado en el despacho que había pertenecido al alcaide, Doll volvió a mover la mano indicándoles que se sentaran. R2 se colocó junto a Luke y pasó a la modalidad de reposo. Luke recorrió el despacho con la mirada y se fijó en el hombre congelado en el bloque de carbonita que colgaba de una pared, y vio que todas las luces indicadoras del sistema de apoyo vital del panel de control estaban apagadas. «¿Algún amigo suyo?», preguntó. Doll dejó escapar una risita sibilante. «Un antiguo rival. Antes de que nuestra pequeña revolución introdujera el verdadero capitalismo en la industria de la minera de especia, ese hombre desempeñaba el cargo de alcaide de la prisión». Doll se dejó caer pesadamente en el sillón de detrás de su escritorio. «¿Puedo ofrecerles algún refrigerio?». Lando se sentó y cruzó las manos encima del regazo. «Antes preferiría hablar de negocios», dijo. «Si nuestras negociaciones empiezan a parecer prometedoras, quizá podamos celebrarlo con una copa». «Buena política», dijo Doll, y volvió a frotarse las manos. «Bien, verá, he estado pensando en lo que me dijo desde que recibí su transmisión y quizá tenga algo que podría llegar a constituir la inversión perfecta. Da la casualidad de que justo antes de su fallecimiento, nuestro jefe de turnos había descubierto un depósito excepcionalmente rico de especia Billstream. Hará falta una buena cantidad de dinero y esfuerzos para reparar el túnel derrumbado y explorar ese recurso, pero los beneficios obtenidos pueden llegar a ser superiores a cuanto usted sea capaz de imaginar». «Oh, le aseguro que tengo mucha imaginación», dijo Lando, y obsequió a Doll con una sonrisa más deslumbrante. «Esas afirmaciones me parecen bastante extravagantes y poco fundadas, señor Doll», intervino Luke, usando el tono de voz más adusto y escéptico del que era capaz. «¿Permitiría que nuestra unidad R2 se conectara a su red de datos e inspeccionara el perfil beneficios-pérdidas de su complejo minero durante, digamos, unos 2 últimos años? Eso me proporcionará datos sólidos en los que basarme para aconsejar al señor Timo». La petición de que les abriera sus registros hizo que Doll se removiera nerviosamente su sillón, pero Lando se apresuró a sacar su tarjeta de transferencia de crédito del bolsillo.
Puedo asegurarle que el androide no causará ningún daño a su sistema de datos, y si eso le hace sentir más tranquilo, para mí será un placer entregarle un pequeño depósito a cuenta. Digamos 5.000, quizá. Dol estaba atrapado entre el nerviosismo que le impulsaba a no revelar nada y la necesidad de mostrar que no tenía nada que ocultar a los ojos de un gran inversor potencial, y todo ello por no hablar del considerable atractivo de los 5.000 créditos que Lando acababa de ofrecerle. Bueno, supongo que no hay ningún problema, dijo por fin. Pero solo puedo permitir que su androide tenga acceso al sistema durante 5 minutos. No debería precisar más de un tiempo para localizar la información que necesitan. Luke asintió. Es más que suficiente, y se lo agradezco. De todas maneras, R2 no malgastaría su tiempo y sus esfuerzos inspeccionando informes falsos sobre beneficios y pérdidas, ya que lo que haría en cuanto hubiese establecido la conexión sería de tratar de encontrar cualquier clase de referencia a Han Solo, Chewbacca o el halcón milenario. R2 volvió a activarse y avanzó con un zumbido hacia la terminal instalada junto al escritorio de Morud Dol. Su brazo de conexión de datos vibró con un siseo de servomotores cuando accedió a la información enterrada en el ordenador del complejo penitenciario. Lando siguió hablando con Dol mientras esperaban. Me gustaría ver todas las facetas de extracción y los productos de especia. Estoy seguro de que podrá prepararnos un recorrido inmediatamente, ¿verdad? Observemos con nuestros propios ojos cómo funciona este negocio, incluyendo esos túneles afectados por los derrumbes de los que nos han hablado. Si parece haber posibilidades de obtener beneficios, quizá me gustaría invertir en las reparaciones. Oh, balbuceó Doyle, y miró hacia atrás como si estuviera buscando alguna clase de excusa. Como ya les he dicho, no es el mejor momento. Quizá podríamos encontrar un momento más adecuado en el futuro. Dol extendió sus manos de aspecto gomoso hacia ellos. Lando se encogió de hombros de una manera muy elocuente y se puso en pie como disponiéndose a marcharse. Comprendo. Bien, si no le interesa, siempre puedo ir a otro sitio. Este dinero me está quemando la cuenta de crédito y quiero hacer algo con él. Y hacerlo ahora mismo. Hay otras minas de especia en otros planetas. Ah, pero producen especia Rill, no Bria Stream. Aún así, también dan beneficios. R2 se apartó de la terminal, se volvió hacia Luke y emitió un chorro de parloteo electrónico. Luke solo entendía a medias el lenguaje del androide, pero comprendió lo suficiente para saber que R2 no había encontrado a Han y que tampoco había descubierto nada particularmente incriminatorio en lo que concernía a Dol. Si los bancos de datos habían contenido alguna referencia del halcón, esta había sido borrada de ellos. Bien, ¿qué opina su androide?, preguntó Dol a oír los pitidos y zumbidos. No ha encontrado nada que se saliera de lo corriente, repitió Luke, e intercambió una rápida mirada de abatimiento con Lando. Dol se puso en pie, sonriendo de oreja a oreja. Estupendo. Comprendo su preocupación, señor Timo. Cuando se intenta hacer negocios, siempre hay ciertos momentos en los que debes olvidarte de la comodidad personal. No quiero que se marchen de Kessel con ninguna duda en la cabeza, ¿saben? Vengan conmigo, le mostraré la cadena de procesado de la especia y después haré los arreglos necesarios para que puedan recorrer los túneles que acabamos de abrir. Dol continuó hablando a toda velocidad y sus visitantes le siguieron, manteniéndose alerta para detectar cualquier rastro de Han. Un vagón flotante los llevó por la superficie hasta el pozo de la entrada de uno de los túneles que se habían derrumbado. Luke y Lando se agacharon en una reacción involuntaria cuando el vehículo aceleró y se metió por el angosto pasaje que se hundía en el subsuelo siguiendo la trayectoria de un sacacorchos. Cuando la institución penitenciaria imperial controlaba todo el planeta, un grupo de buscadores de especias se instaló aquí y puso en marcha una explotación ilegal, dijo Dol, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido de los motores. Los delincuentes fueron capturados y este pozo de acceso quedó obstruido hasta que una avalancha reciente volvió a abrir la entrada del sistema de galerías. Dol les llevó hasta una gran caverna en la que se había derrumbado una parte del techo.
Una débil claridad llegaba desde arriba e iluminaba las zonas dejadas al descubierto. Los trabajadores se habían colocado luces alrededor del perímetro mientras rompían la roca con martillos y se iban llevando los fragmentos. Una cuadrilla de unos 30 mineros iban y venían por la gruta, reforzando las paredes y sacando los cascotes. Los túneles que salían de la gruta habían sido bloqueados mediante puertas neumáticas portátiles que impedían el acceso al resto de pasadizos sumidos en la oscuridad. «Están disfrutando de una rara oportunidad, señor Timo», dijo Doll, que se había ido volviendo cada vez más locuaz después de haberle enseñado las salas de procesado de la especia donde las larvas ciegas trabajaban empaquetando el briestim. La especia debe de ser extraída en la oscuridad más absoluta, por lo que casi nunca tenemos ocasión de ver túneles iluminados, pero la avalancha dejó entrar la luz del sol, con el resultado de que todas esas vetas de briestim se echaron a perder. Hemos sellado los otros pozos de acceso para preservar el resto del yacimiento. Bien, ¿y en realidad qué fue lo que ocurrió aquí?, preguntó Lando mirando a su alrededor. «Una perturbación tectónica», respondió Doll. Luke pudo ver las señales negras que indicaban los puntos en los que los potentes haces desintegradores habían chocado contra las paredes de piedra y comprendió que allí había ocurrido algo más grave que una simple actividad sísmica. Un instante después captó una oleada de miedo y sorpresa procedente de Lando. «¿Qué es esa cosa?». Lando estaba señalando al otro extremo de la gruta. Medio enterradas bajo un montón de cascotes, había docenas de patas de aspecto cristalinos, delgadas como lanzas que sobresalían en todas direcciones. Nódulos parecidos a gemas que brillaban con su resplandor apagado puntuaban el cuerpo de forma esférica, y la muerte había vidriado los ojos de la criatura. El resto del cuerpo parecía estar compuesto enteramente por colmillos. Los trozos de roca desprendidos del techo y las paredes lo habían aplastado, y las patas parecidas a látigos de la criatura estaban retorcidas como si hubieran intentado desviar los peñascos con ellas. Doll fue hacia los restos. «Eso, amigos míos, parece ser el animal que crea la especia», dijo. «Es la primera criatura de su especie que hemos encontrado, pero debe de haber otras ocultas en las profundidades de los túneles. Traeremos a un xenobiólogo para que la estudie. El núcleo central parece estar formado por briestim y las hebras que sacamos de las paredes de los túneles son los hilos que utilizan para tejer su telaraña». Doll se detuvo cuando ya estaba tan cerca del monstruo caído que casi lo rozaba. El guardia, que estaba a cargo de la disección, se reunió con ellos y empujó la afilada punta de una de las patas cristalinas con su bota. «Queremos averiguar si podemos extraer briestim del saco corporal y de las glándulas que producen las telarañas». Doll asintió entusiasmadamente con la cabeza. «Sería magnífico, ¿verdad? Especia briestim total y absolutamente pura». Lando asintió sin mucho interés y como si no lo hubiera muy claro. Luke, que seguía interpretando su papel, intentó conseguir algo más de información. «¿Y de qué manera ha afectado todo esto a su índice de seguridad?», preguntó. «¿Hubo víctimas entre los mineros a causa de la aparición de este ser?». «Sí, la criatura mató a varios trabajadores, el jefe de turnos y mi ayudante entre ellos. Ya se lo dije antes. ¿Cuántos cuerpos habéis encontrado hasta el momento?», preguntó Doll volviéndose hacia la guardia. «3 recientes y 2 que murieron hace tiempo, y creemos que ha matado a muchos más. Todavía no sabemos nada del Wookiee y de unos cuantos prisioneros más». Doll contempló al guardia con el ceño fruncido durante unos momentos, pero no tardó en recuperar su falsa sonrisa de costumbre. Las palabras del guardia hicieron que Luke sintiese un escalofrío. No había manera de saber si el Wookiee en cuestión era Chewbacca, naturalmente. El Imperio se había llevado a muchos esclavos de Kashyyyk, el mundo natal de los Wookiees, y era muy posible que un considerable número de supervivientes hubieran sido enviados a Kessel. La mirada de Luke se encontró con la de Lando y éste meneó la cabeza con un movimiento casi imperceptible. «Muy interesante», dijo Lando.
Vengan, hay más cosas que ver, dijo Dol mientras volvía al vagón flotante. Espero que todo esto le esté dejando impresionados. Desde luego que sí, dijo Lando. Tiene una explotación minera realmente asombrosa, Morú. Luke guardó silencio. Llevaba todo el día aguzando sus oídos al máximo, buscando algún eco de la presencia de Han o Chewbacca, pero no había descubierto ninguno. Había muchas mentes hundidas en el dolor, el abatimiento y la falta de esperanzas, pero Luke no encontró ni rastro de las que buscaba. Han Solo quizá nunca hubiera llegado a Kessel, y aun suponiendo que lo hubiera hecho, estaba claro que ya no se encontraba allí, al menos no con vida. 19. Los alojamientos de que disfrutaba un almirante a bordo de un destructor estelar era de la clase imperial, eran espaciosos y funcionales, y hacía más de una década que eran el único hogar que conocía Dala. Había actuado años tras año en un aislamiento absoluto, tan sola como siempre, siguiendo las últimas instrucciones que le había dado el gran Moff Tarkin antes de su partida y sin haber tenido más contactos con él a partir de entonces. La gran distorsión de las fauces bloqueaba todas las transmisiones externas de la holored. Su flota había quedado aislada y las tripulaciones de sus 4 destructores estelares se habían ido sumiendo en la rutina, pero Dala seguía alerta y no relajaba su continua vigilancia. No se atrevía a hacerse preguntas sobre lo que estaba ocurriendo en la galaxia y confiaba en que al menos podría seguir contando con las reglas inflexibles del Imperio, que a veces eran crueles, pero que siempre estaban claras y podían ser sorprendidas sin ninguna dificultad. Pero el torbellino emocional que se agitaba dentro de ella en aquellos instantes hizo que se alegrara de que el acceso a sus habitaciones estuviera bloqueado y que todo cuanto la rodeaba estuviese callado y vacío y nadie pudiera verla en aquel estado. Eso destruiría su imagen por completo. Antes del interrogatorio de los nuevos prisioneros, todo había estado tan claro. Dala tecleó el código de acceso a la grabación y volvió a verla. Aunque ya había contemplado la secuencia una docena de veces, podía mover los labios articulando las palabras en silencio a medida que el prisionero las iba pronunciando, pero su diminuta imagen era incapaz de transmitir el impacto que había sentido Dala cuando estaba observándole. Han Solo estaba inmovilizado por un arnés de seguridad en una compleja silla que parecía haber surgido de una pesadilla, con toda una estructura formada por tubos de acero, cables y conductos enredándose a su alrededor. El artefacto tenía un aspecto tan eficaz como ominoso. Una gran parte de él no tenía más función que la de aumentar el terror del prisionero, y la silla de interrogatorios la cumplía de una manera muy efectiva. En la grabación Dala estaba inmóvil al lado del comandante Kratas, el capitán de su nave insignia, la Gorgona. Podía oler el miedo del prisionero, pero solo seguía mostrándose altanero y sarcástico a pesar de ello. Su resistencia al interrogatorio no duraría mucho tiempo. «Dinos de qué lugar vienes», empezó Dala. «Háblanos de la Alianza Rebelde. ¿Aún no ha sido aplastada? ¿Qué ha ocurrido del Imperio?» «Búscate un hat y dedícate a darle besos», repitió secamente Solo. Dala le contempló fijamente en silencio durante unos momentos. Después se encogió de hombros e hizo una seña con la cabeza a Kratas. Los dedos del comandante se movieron velozmente sobre un tablero de control y uno de los tubos metálicos emitió un leve zumbido. Los músculos del muslo izquierdo de Solo empezaron a temblar espasmódicamente y su pierna no tardó en subir y bajar como si tuviera vida propia. Los espasmos se fueron haciendo más tensos. El rostro de Solo estaba lleno de perplejidad y confusión, como si no pudiera comprender por qué su cuerpo había empezado a comportarse repentinamente de una manera tan extraña. Los espasmos involuntarios estaban tensando los músculos bajo su piel. Dala sonrió. Kratas hizo un ajuste en un control y Solo se encogió en cuanto los músculos de al lado izquierdo de su caja torácica también empezaron a sufrir espasmos. Su cuerpo se puso rígido, pero la configuración de la silla no le permitía moverse. Solo intentó reprimir el alarido que pugnaba por salir de su garganta.
Los espasmos resultaban más irritantes que dolorosos. Dala había descubierto que la técnica de interrogatorio más efectiva consistía en provocar un tic facial que obligaba a los ojos de la persona atrapada en la silla a parpadear rápidamente durante horas y más horas. «Háblanos del imperio», repitió. «El imperio ha ido a parar al triturador de la basura», dijo Solo. Dala pudo ver el blanco de sus ojos cuando Solo intentó bajar la mirada hacia los rebeldes músculos de sus piernas. «El emperador ha muerto. Murió en la explosión que destruyó la segunda estrella de la muerte». Tanto Dala como Catras alzaron la cabeza al unísono. «¿La segunda estrella de la muerte? Háblame de ella». «No», dijo Solo. «Sí», dijo Dala. Kratas pulsó otro botón. Los tubos de la silla laberíntica emitieron un zumbido ahogado y la mano derecha de Solo empezó a moverse espasmódicamente. Sus dedos arañaron la lisa brillante del metal y temblaron de manera incontrolable. Solo estaba intentando mirar en todas direcciones a la vez. «Háblanos de la segunda estrella de la muerte», repitió Dala. Aún estaba en construcción cuando provocamos una reacción en cadena dentro de su núcleo. Darth Vader y el emperador se encontraban a bordo. Solo se estaba resistiendo al interrogatorio, pero pareció sentir un considerable placer al poder darles aquellas noticias. «¿Y qué le ocurrió a la primera estrella de la muerte?», preguntó Dala. Solo sonrió. La alianza también la hizo volar por los aires. Dala sentía un cierto escepticismo y no se decidía a creerle del todo. Un prisionero era capaz de decir cualquier cosa, especialmente uno que se mostraba tan desafiante como aquel, pero en lo más hondo de su ser, Dala temía que pudiese estar diciendo la verdad, porque eso explicaba muchas otras cosas, como por ejemplo los largos años de silencio. «¿Y qué hay del gran Moff Tarkin?» «Se ha convertido en 1 billón de átomos que están esparcidos por todo el sistema de Yavin. Ardió con su estrella de la muerte. Pagó por las vidas de todos los habitantes de Alderaan, un planeta que destruyó». «¿Alderaan ha sido destruido?». Dala enarcó las cejas. Kratas aumentó el flujo de energía que vibraba a través de la silla y su frente se cubrió de diminutas perlas de sudor. Dala sabía muy bien qué pensamientos estaban pasando por la cabeza del comandante. Durante todos aquellos años de aislamiento siempre habían dado por sentado que el emperador mantendría dominada la galaxia con una implacable presa de acero y que la flota invencible de destructores estelares y la estrella de la muerte secreta servirían como cimiento indestructible sobre el que edificar el gobierno imperial. La vieja república había durado 1 millar de generaciones y el imperio ¿sería posible que hubiera caído en solo unas cuantas décadas? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que estalló la segunda estrella de la muerte? 7 años. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces?, preguntó Dala, sentándose por fin. «Cuéntamelo todo». Pero Solo pareció encontrar reservas de energía ocultas que no había utilizado hasta entonces, y guardó silencio mientras la fulminaba con sus ojos oscuros llenos de furia. Dala suspiró. Era como un espectáculo ensayado muchas veces que debía de ser respetado. Kratas hizo nuevos ajustes en los controles hasta que todo el cuerpo de Solo quedó convertido en una masa temblorosa de músculos retorcidos y convulsos, como si una terrible tempestad estuviera haciendo estragos dentro de su cuerpo. El prisionero fue contando poco a poco toda la historia de las otras batallas, la guerra civil, el gran almirante Troran, la resurrección del emperador, la tregua de Bakura, los terribles enfrentamientos en los que el cada vez más debilitado imperio habían sido derrotados una y otra vez. Solo siguió hablando hasta que Dala ordenó a Kratas que pusiera fin al interrogatorio. El zumbido que brotaba de la silla se desvaneció de repente y Han Solo se derrumbó en el éxtasis de felicidad y agotamiento al quedar liberado de la tortura que le estaban infligiendo sus propios músculos.
Dala se asomó por la puerta de la celda de interrogatorios y llamó con una señal a la reluciente masa negra de un androide interrogador que entró flotando en la celda, sus agujas hipodérmicas brillando como lanzas bajo la tenue luz rojiza. Solo intentó encogerse sobre sí mismo y Dala pudo ver el miedo en sus ojos. Después se puso en pie y se marchó. «Bien, ahora el androide interrogador confirmará todo lo que nos ha dicho», dijo. No había tardado en descubrir que solo no habían mentido ni una sola vez. La almirante Dala desconectó el visor y permaneció inmóvil durante unos instantes en la soledad de sus aposentos. La cabeza le palpitaba con un dolor continuo que parecía roerla por dentro, como si unas uñas romas estuvieran arañando la parte interior de su cráneo. Una investigadora de la instalación de las fauces había solicitado permiso para hablar con el prisionero después de enterarse de que había estado a bordo de la Estrella de la Muerte completada. Dala enviaría el informe del interrogatorio a la investigadora. Después de haber suprimido unas cuantas cosas, por supuesto. A veces no había forma de mantener contentos a aquellos científicos tozudos y caprichosos que tenían una visión tan estrecha y llena de prejuicios de cuanto ocurría a su alrededor. Pero en aquellos momentos Dala tenía asuntos más urgentes de lo que preocuparse. Debía decidir qué iba a hacer con aquella nueva información. Dala se colocó entre los dos espejos curvos de cuerpo entero que proyectaban un reflejo de su silueta desde la cabeza hasta los pies. Su uniforme color verde aceituna no mostraba ni una sola arruga, solo pliegues impecables y costuras casi invisibles. Un estricto régimen de ejercicios y adiestramiento físico habían hecho que su peso no aumentara ni en un solo gramo durante su larga misión. Tenía más años y estaba más endurecida que cuando la inició, pero Dala seguía sintiéndose muy satisfecha de su aspecto físico. Dala lucía orgullosamente su reluciente insignia de almirante encima del seno izquierdo, una hilera de 6 rectángulos carmesí encima de una hilera de rectángulos azules. Que ella supiese, era la única mujer que había alcanzado ese rango en toda la historia de la Armada Imperial. Había sido un ascenso especial directamente otorgado por el gran Moff Tarkin y cabía la posibilidad de que el emperador ni siquiera estuviese enterado de que Dala había sido ascendida al rango de almirante. Una cosa era cierta, el emperador no sabía absolutamente nada sobre la instalación de las fauces. Su cabellera rojiza fluyó sobre sus hombros y bajó ondulando a lo largo de su espalda hasta más abajo de sus caderas. Dala había llegado a la instalación de las fauces hacía más de una década con el cabello cortado casi al cero, lo cual formaba parte de la humillación por la Academia Militar Imperial infligida a todas las candidatas a recibir adiestramiento. Pero después de que hubiese quedado aislada dentro de las fauces, una orden directa de Tarkin puso a Dala al frente de todo el complejo. Las reglas estúpidas dictadas por los burócratas que solo sabían dictar reglas y más reglas ya no significaban nada para ella. Se negaba a cortarse el pelo y lo llevaba largo como un gesto indicador de su independencia. El rango tenía sus privilegios. Dala pensaba que Tarkin lo hubiese aprobado, pero Tarkin estaba muerto. Se dio la vuelta para dejar las luces en un nivel muy tenue y activó la puerta. 2 guardaespaldas se pusieron en posición de firmes y siguieron con la mirada clavada en el vacío. La instalación de las fauces estaba totalmente aislada, pero Dala obligaba a todos sus subordinados a estar en plena forma y a someterse regularmente a sesiones de entrenamiento y de juegos de guerra. Había sido adiestrada en el molde militar imperial. El sistema había hecho cuanto le fue posible para aplastar sus ambiciones, pero aún así Dala seguía manteniéndose fiel a sus normas. Los cuerpos que había debajo de las armaduras de los guardias eran altos y atractivos, pero Dala no había tenido ningún amante desde que el gran Moff Tarkin la dejó al mando de la instalación de las fauces. Después de haberle conocido, tenía más que suficiente con las fantasías. «Escoltadme hasta el hangar de las lanzaderas», dijo saliendo al pasillo. «Voy a bajar a la instalación». Se puso en marcha y oyó cómo los guardaespaldas empezaban a caminar detrás de ella con los desintegradores preparados para hacer fuego.
Informad al comandante de guardia que tengo una reunión con Tol Sibron. Un guardaespaldas obedeció al instante y habló en susurros por el comunicador de su casco. Dala avanzó por los pasillos pensando en la complejidad de su nave y en los contingentes de soldados y personal de apoyo que contenía. Un solo destructor estelar de la flota imperial contaba con 37.000 tripulantes y 97.000 soldados de las tropas de asalto, pero la instalación de las fauces era un proyecto de alto secreto y Tarkin le había asignado una dotación mínima formada por personas que no tenían familia y carecían de conexiones en el exterior. Algunas habían sido reclutadas en planetas devastados por las primeras batallas del Imperio. La disciplina era muy rígida, pero sus subordinados llevaban 11 años atrapados en las fauces, sin disfrutar de permisos y sin más recursos para matar el tiempo que las escasas diversiones disponibles a bordo. Los soldados ya estaban hartos de las bibliotecas de entretenimiento. Se sentían aburridos e inquietos y odiaban el estado de alerta continua sin ninguna noticia del exterior que se veían obligados a soportar. Estaban bien armados y ardían en deseos de salir de allí y hacer algo, al igual que la misma Dala. Dala tenía a su disposición todo el poderío de 6 baterías turboláser, 60 cañones iónicos y 10 proyectores de haces de tracción, uno de los cuales acababa de ser utilizado para capturar la vieja y maltrecha lanzadera imperial. Solo los hangares del Gorgona contenían 6 escuadrones de caza TIE, 2 lanzaderas de asalto de la clase Gamma, 20 walkers AT-AT y 30 walkers ligeros AT-ST para misiones de exploración. 3 destructores estelares idénticos más, la Mantícora, el Basilisco y el Hydra, giraban en una lenta órbita alrededor de la instalación de las fauces y también estaban bajo el mando de Dala. Unos años antes, Moff Tarkin había llevado a Dala hasta los astilleros de Kuat para que pudiera echar un vistazo al proceso de construcción de los 4 destructores estelares. Tarkin y Dala habían ido hasta allí en una pequeña lanzadera de inspección que se había desplazado alrededor de las enormes superestructuras que estaban siendo montadas en órbita. Los dos permanecieron callados durante casi todo el recorrido, contemplando en silencio aquel gran proyecto de enormes dimensiones. Las lucecitas de los trabajadores, navíos de transporte, crisoles para fundir el metal y colocadores de vigas convenían el espacio en un hervidero de actividad. Tarkin le había puesto la mano en el hombro y sus dedos se habían tensado sobre él, apretándolo con la fuerza de cables de acero. Te estoy dando poder más que suficiente para convertir cualquier mundo en un montón de escombros, Dala, le había dicho. La almirante Dala y sus guardaespaldas entraron en un ascensor personal del destructor estelar Gorgona que los llevó desde la zona de mando situada debajo de la torre del puente hasta un hangar. Dala no anunció su llegada cuando las puertas se abrieron ante ella y le complació ver la agitada actividad que rodeaba los cazas TIE, las lanzaderas y los vehículos de servicio. Su personal seguía manteniendo cada sistema en perfecto estado en funcionamiento a pesar de los muchos años de aburrimiento. Habían transcurrido pocos meses desde la determinación de la instalación de las fauces cuando Dala se percató de que el personal a sus órdenes estaba empezando a sufrir los efectos de un malestar indefinible. Estaba segura de que en parte era debido a su mera presencia. Naturalmente, aparte de estar a las órdenes de una mujer, el que se les hubiera asignado una misión que consistía pura y simplemente en hacer de niñeras para un grupo de científicos en el lugar más protegido de la galaxia, había hecho que los soldados se fueran tomando cada vez menos en serio sus deberes militares, pero unas cuantas ejecuciones altamente explícitas y las continuas amenazas pronto consiguieron que todos funcionaran a pleno rendimiento, aguzando sus capacidades y haciendo que cualquier intento de eludir sus obligaciones le resultara inconcebible. Esta táctica había sido una de las primeras lecciones que Dala había recibido de Tarkin y una de las más importantes.
Hazte obedecer mediante el temor a la fuerza y no mediante a la misma fuerza. Dala tenía a 180.000 personas a sus órdenes, y eso sin contar a los diseñadores de armas que trabajaban en la instalación de las fauces propiamente dicha. No quería desperdiciar todo ese potencial humano. Recorrió el hangar con la mirada y su cabellera de color de metal fundido onduló detrás de ella, siguiendo los movimientos de su cabeza. Unos técnicos iban y venían dentro de una jaula electromagnética que protegía todo el casco de la nave, inspeccionando minuciosamente todos los sistemas de la Endor, la maltrecha lanzadera imperial a bordo de la que habían llegado los nuevos cautivos. Endor. ¿Qué clase de nombre era aquel? Dala nunca lo había oído antes. Los técnicos buscaban identificaciones de servicio, balizas localizadoras y archivos de bitácora y trayectoria. Dala pensó por un momento que quizá debería subir a la vieja lanzadera y llevarla hasta la instalación de las fauces para que Tol-Sibron, el director del equipo de científicos, pudiera verla. El efecto de sorpresa probablemente bastara para conseguir que Sibron le prestara atención, aunque solo fuese por una vez. Pero Dala acabó decidiendo que sería un gesto infantil. Dejó que los técnicos siguieran con su trabajo y escogió la lanzadera imperial Edicto. «Puedo pilotarla personalmente», les dijo a sus guardaespaldas, «así que podéis iros». Quería estar a solas durante el vuelo. Sabía lo que diría Sibron en cuanto se enterase de las noticias, pero esta vez no permitiría que se saliera con la suya. Los guardaespaldas retrocedieron y se hicieron a un lado mientras Dala subía por la rampa de la lanzadera. Se movió con su rapidez habitual, activando los motores y llevando a cabo la rutina de la lista de comprobaciones automatizada. Después subió los nódulos de control hacia su sien y sus orejas, y escuchó el vector del rumbo que se había asignado mientras hacía ascender al Edicto de su pista y la lanzaba como una flecha a través de los campos magnéticos que separaban el hangar del vacío espacial. El abigarrado y letal cascarón de gases que giraba en las profundidades insondables de los agujeros negros apareció a su alrededor. Justo debajo de ella flotaba la instalación de las fauces, un conjunto de planetoides que ocupaban el centro exacto de la isla gravitatoria. Había algunos puntos donde las superficies de las rocas desnudas estaban en contacto unas con otras, crujiendo y rechinando a causa de la fricción creada por el movimiento orbital. Puentes inmensos y sistemas de bandas mantenían en su sitio a los asteroides. Tubos de acceso y rieles de tránsito servían de conexión dentro del cúmulo de peñascos a la deriva. Los vehículos de construcción imperiales habían trasladado las rocas a través del espacio y las habían llevado hasta el interior de las fauces, superando todos los obstáculos que se interponían en su curso. Siempre bajo la supervisión del gran Moff Tarkin, los asteroides fueron ahuecados para acoger habitáculos, zonas de laboratorios, hangares para el montaje de prototipos y sala de reuniones.